La noche no tenía nada de especial. Era uno de esos días que pasan sin dejar huella: trabajo, tráfico, silencio. Llegué a casa con la sensación de que todo se repetía, como si mi vida estuviera atrapada en un bucle del que no sabía cómo salir. Dejé las llaves sobre la mesa, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. El techo blanco, inmóvil, parecía mirarme de vuelta. Suspiré. Tomé el celular por puro reflejo. Deslicé el dedo sin pensar: redes sociales, historias vacías, fotos de gente fingiendo felicidad. Nada nuevo. Nada interesante. Hasta que apareció un mensaje. Sin foto. Sin descripción. Solo un nombre. Valeria. Fruncí el ceño. No recordaba a nadie con ese nombre. Abrí el chat. Hola, creo que tenemos algo en común. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No era un mensaje típico. No era un hola aburrido ni un intento obvio de conversación. Era directo. Intrigante. Peligroso, incluso. Bloqueé el celular. Lo volví a desbloquear. Seguro es spam, murmuré. Pero algo no encajaba. No había enlaces. No había promociones. Solo esas palabras. Simples, pero suficientes para quedarse en mi cabeza. Pasaron unos minutos. Volví a abrir el chat. Leí el mensaje otra vez. Y sin saber por qué, respondí. ¿Nos conocemos? El indicador de escribiendo apareció casi de inmediato. Eso me hizo incorporarme en la cama. Demasiado rápido. Aún no. Pero podríamos cambiar eso. Sentí una leve sonrisa formarse en mi rostro. Ok, esto ya es raro. Miré el perfil otra vez. Vacío. Ni una foto. Ni una pista. ¿Y qué tenemos en común? Escribí. Esta vez tardó unos segundos más. Lo suficientes para que la curiosidad creciera. Eso prefiero decírtelo en persona. Silencio. Mi pulso se aceleró apenas. ¿En persona? Susurré. Solté una pequeña risa nerviosa. Definitivamente esto no es normal. Apoyé el celular sobre mi pecho y miré el techo otra vez. Podía ignorarlo. Podía bloquear el número. Podía seguir con mi rutina aburrida, como cualquier otra noche. Pero no lo hice. Volví al chat. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Sabía que responder significaba abrir una puerta. Y no tenía idea de lo que había del otro lado. ¿Qué propones? El escribiendo volvió a aparecer. Más lento esta vez. Como si midiera cada palabra. Una cita. Mañana. 8 de la noche. Mi corazón dio un pequeño salto. Mañana. Era impulsivo. Arriesgado. Ridículamente rápido. Y aún así. No podía dejar de leer. ¿Así de directo eres? Respondí. La respuesta llegó en segundos. Solo cuando vale la pena. Tragué saliva. Esa frase. No era casual. Había seguridad en ella. Intención. Como si ya supiera algo de mí que yo no sabía de ella. Miré la habitación. Silencio absoluto. Solo yo, y ese mensaje que parecía sacarme de la monotonía en la que llevaba meses viviendo. ¿Qué estoy haciendo? Murmuré. Pero en el fondo. Ya sabía la respuesta. Sonreí levemente. Y escribí. ¿Está bien, dónde? Pasaron unos segundos. Más largos esta vez. Como si el mundo entero se hubiera detenido esperando esa respuesta. Y entonces llegó. Yo elijo el lugar. Tú solo llega. Sentí un escalofrío recorrerme. No de miedo. De expectativa. De algo que no podía explicar. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mándame la dirección. 3 puntos. Escribiendo. Y finalmente. No llegues tarde. Luego, la ubicación. Miré el mapa. Un restaurante elegante. Demasiado elegante para alguien como yo. Definitivamente esto no es normal, repetí. Pero ya era tarde para echarme atrás. Apagué la pantalla lentamente. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Porque ahora había algo más.
Una pregunta. Una duda. Y una sensación que no podía ignorar. Que ese mensaje no había llegado por casualidad. Y que esa cita podía cambiarlo todo. Llegué 20 minutos antes. No porque fuera puntual, sino porque no podía quedarme en casa pensando en eso. El restaurante era incluso más elegante de lo que imaginé. Luces cálidas, música suave, copas brillando bajo una iluminación perfecta. Todo parecía sacado de una escena de película. Y yo, definitivamente no encajaba ahí. Miré mi reflejo en el vidrio de la entrada. Me acomodé la camisa, intentando convencerme de que no era una mala idea. Solo es una cita, murmuré. Pero no lo sentía así. Entré. El aroma a vino y madera fina me golpeó de inmediato. El lugar estaba casi lleno, parejas hablando en voz baja, risas contenidas, miradas cómplices. Me asignaron una mesa junto a la ventana. Perfecta. Demasiado perfecta. Miré la hora. Faltaban 10 minutos. Saqué el celular. Nada. Ningún mensaje nuevo. Tal vez no venga, pensé. Y en el fondo, una parte de mí esperaba eso. Porque todo era extraño. Demasiado. Pero justo cuando estaba a punto de bloquear el celular, la puerta se abrió. Y todo cambió. No fue una entrada llamativa. No hubo escándalo. Pero aún así, todos la notaron. Vestido negro. Cabello suelto. Una presencia que no necesitaba esfuerzo para dominar el lugar. Caminaba con seguridad. Sin dudar. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como si ya hubiera estado ahí antes. Mis ojos se quedaron fijos en ella. Y entonces se detuvo frente a mí. Llegaste, dijo. Su voz era suave, pero firme. Tragué saliva. No sabía si vendrías. Sonrió levemente. Siempre voy a las citas que valen la pena. Algo en esa frase me hizo tensarme. No era coqueteo. No era casual. Era una afirmación. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. Segura. Cómoda. Como si esa mesa ya le perteneciera. ¿Te gusta el lugar? Preguntó. Sí, aunque no es el tipo de sitio al que suelo venir. Lo sé. Fruncí el ceño. ¿Lo sabes? Ella tomó la carta, pero ni siquiera la miró. Prefieres lugares más simples. Menos ruido. Donde puedas pensar. El silencio cayó entre nosotros. ¿Cómo sabes eso? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Levantó la mirada lentamente. Y sonrió. Intuición. No le creí. Pero tampoco supe qué decir. El mesero llegó. Antes de que pudiera hablar, ella pidió 2 cafés. Uno sin azúcar. Me quedé helado. El mesero asintió y se fue. Eso fue suerte, dije. No creo en la suerte. La miré fijamente. Algo no estaba bien. Pero al mismo tiempo, no podía apartar los ojos de ella. Entonces, dije, intentando recuperar el control, ¿qué tenemos en común? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso depende. ¿De qué? De cuánto estés dispuesto a descubrir. Sentí un leve escalofrío. No de miedo, sino de algo más profundo. Como si cada palabra tuviera un peso que aún no entendía. El café llegó. Lo acerqué lentamente. Sin azúcar. Exactamente como me gustaba. Podrías haber acertado por casualidad, insistí. Ella negó suavemente. No. Bebió un sorbo. Sin apartar la mirada de mí. Eso me incomodó. Pero también me atrapó. Dime algo, continuó, ¿sigues viendo esa película cada vez que no puedes dormir? El mundo se detuvo. ¿Qué? La que viste 10 veces el año pasado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eso no está en mis redes. Lo sé. El silencio se volvió pesado. Valeria, dije lentamente, ¿seguro que no nos conocemos? Apoyó la taza con calma. Y por primera vez, su expresión cambió. Se volvió más seria. Más real. Más de lo que crees. Un ruido de copas chocando en otra mesa rompió el momento. Pero para mí, todo ya había cambiado.
Porque en ese instante entendí algo. Esto no era una coincidencia. No era una cita normal. Y definitivamente, ella no era una mujer cualquiera. Me incliné hacia adelante. Entonces dime la verdad. Ella sostuvo mi mirada. Sin dudar. Sin parpadear. Y respondió. Aún no estás listo para escucharla. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y cuándo lo estaré? Sonrió, pero esta vez no fue cálida. Fue misteriosa. Después de esta noche. El reloj marcó las 8:27 de la noche. Pero la sensación era otra. Como si el tiempo se hubiera deformado. Como si algo más grande estuviera en movimiento. Algo que apenas comenzaba. Y en el fondo. Muy en el fondo. Tuve una certeza inquietante. Que aceptar esa cita. Había sido el primer error. O tal vez. El más importante. No supe en qué momento la conversación dejó de ser normal. Tal vez fue cuando empezó a responder antes de que terminara de hablar. O cuando sus respuestas eran demasiado precisas. Como si ya supiera lo que iba a decir. No me has dicho a qué te dedicas, comenté, intentando llevar la charla a algo más común. Valeria giró lentamente la taza entre sus dedos. Observo. ¿Observas? A las personas. Sonrió levemente. Especialmente cuando no se dan cuenta. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Suena interesante, dije, aunque en realidad no lo parecía. Lo es, respondió. Aprendes cosas que otros prefieren ocultar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Pesadas. Como si tuvieran una intención oculta. ¿Cómo qué cosas? Pregunté. Se inclinó un poco hacia adelante. Como que finges estar bien, pero llevas meses sintiéndote estancado. Mi respiración se cortó. Eso no es difícil de adivinar, respondí rápido. También te cuesta dormir, continuó. Y cuando lo haces, te despiertas a las 3 am, casi siempre. La miré fijo. Ya no estaba sonriendo. ¿Me estás investigando? Ella no respondió de inmediato. Solo sostuvo mi mirada. ¿Te incomoda? Debería. Pero no lo hace. No supe qué decir. Porque tenía razón. Algo en mí no quería levantarse e irse. Algo en mí quería seguir escuchando. Aunque no tuviera sentido. Aunque fuera peligroso. Esto ya no es casualidad, dije finalmente. Nunca lo fue. Sus palabras cayeron como un golpe seco. Miré alrededor. La gente seguía con sus conversaciones, ajena a lo que pasaba en nuestra mesa. Risas. Copas. Normalidad. Pero en mi cabeza, todo era distinto. Entonces dime la verdad, insistí. ¿Cómo sabes todo esto? Valeria apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Por primera vez. Parecía medir lo que iba a decir. Porque te observo. El tiempo se detuvo. ¿Desde cuándo? Hace más de lo que imaginas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no es normal. No, admitió. No lo es. Hubo una pausa. Larga. Tensa. Podrías levantarte e irte, dijo de repente. Parpadeé. ¿Qué? Ahora mismo, continuó. Pagar tu café, salir por esa puerta, y olvidar que esto pasó. Miré hacia la entrada. La salida estaba ahí. A unos metros. Tan fácil. Tan simple. Pero no me moví. No quieres hacerlo, añadió. La miré de nuevo. ¿Por qué estás tan segura? Sus labios se curvaron apenas. Porque ya tomaste una decisión desde que respondiste mi primer mensaje. El silencio volvió. Pero esta vez. Era más pesado. Más real. Hay algo más, dije en voz baja. Sí. ¿Qué es? Valeria se recostó en la silla. Sus ojos se suavizaron, pero no perdieron intensidad. No soy la única que te ha estado mirando. Sentí que el aire desaparecía por un segundo. ¿Qué significa eso? No respondió de inmediato. Miró hacia la ventana. Como si buscara a algo. O a alguien. Significa que esta cita no fue solo idea mía. Un golpe seco sonó dentro de mi pecho. ¿Entonces de quién?
Volvió a mirarme. Y esta vez. No había sonrisa. Aún no puedo decirte eso. ¿Por qué? Porque si lo hago, esto termina. Fruncí el ceño. ¿Esto? Nosotros. Esa palabra quedó suspendida. Nosotros. Demasiado pronto. Demasiado intensa. Demasiado real. Ni siquiera te conozco, dije. ¿Eso crees? El ambiente se volvió más frío. O tal vez era mi imaginación. Valeria, esto ya es demasiado, admití. Ella asintió lentamente. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguir? Se inclinó otra vez hacia mí. Esta vez más cerca. Lo suficiente para que su voz fuera casi un susurro. Porque si te vas ahora, nunca sabrás la verdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué verdad? Sus ojos se clavaron en los míos. Profundos. Inquietantes. La razón por la que te elegimos. Un ruido en la entrada del restaurante me hizo girar la cabeza. La puerta se abrió. Alguien entró apresurado. Mirando alrededor. Buscando. Sentí algo extraño en el pecho. Una alerta. Un presentimiento. Volví a mirar a Valeria. Ella también lo había notado. Su expresión cambió por completo. No mires mucho, susurró. ¿Quién es? No respondió. Pero su mano se tensó sobre la mesa. Escúchame, dijo rápidamente. Pase lo que pase ahora, no digas nada. El ambiente dejó de ser seguro. El murmullo del restaurante ya no sonaba igual. Ahora todo parecía más cerca. Más peligroso. Más real. Valeria, murmuré. Pero ella no me miraba. Estaba mirando detrás de mí. Fija. Tensa. Como si lo que venía fuera inevitable. Y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Esto ya no era solo una cita. Era el comienzo de algo. De lo que tal vez no iba a poder salir. El sonido de la puerta cerrándose fue seco. Demasiado fuerte. Demasiado definitivo. No pude evitar girar ligeramente la cabeza. El hombre que había entrado no era como los demás. No encajaba. Mientras todos vestían elegante, él parecía fuera de lugar. Respiraba agitado, como si hubiera corrido varias cuadras. Sus ojos recorrían el lugar con desesperación. Buscando. Y entonces. Se detuvieron. En nuestra mesa. Sentí un nudo en el estómago. Valeria, susurré. No lo mires, respondió sin mover los labios. Pero ya era tarde. El hombre empezó a caminar hacia nosotros. Paso firme. Directo. Sin dudar. Cada paso hacía que el aire se volviera más pesado. Más difícil de respirar. ¿Lo conoces? Pregunté en voz baja. No, respondió ella. Pero él sí me conoce a mí. Eso no ayudó en absoluto. Mi pulso se aceleró. El hombre estaba cada vez más cerca. Las conversaciones alrededor seguían, pero ya no las escuchaba. Solo sus pasos. Uno. Otro. Otro más. Hasta que llegó a nuestra mesa. Tú, dijo, señalando a Valeria. Su voz estaba cargada de rabia y miedo. Valeria levantó la mirada lentamente. Fría. Controlada. No deberías estar aquí. El hombre soltó una risa nerviosa. ¿Y dejar que hagas lo mismo otra vez? Mi corazón dio un golpe. ¿De qué está hablando? Intervine. El hombre me miró por primera vez. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. Advertencia. Real. Urgente. Aléjate de ella. El restaurante pareció congelarse por un segundo. No sabes en lo que te estás metiendo, continuó. Miré a Valeria. Su expresión no cambió. Pero su mirada se endureció. Vete, dijo ella, firme. No, respondió él. No esta vez. Se inclinó ligeramente hacia mí. Escúchame, ella arruina vidas. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Qué significa eso? Significa que todo esto, señaló la mesa, el lugar, a nosotros, no es real. El silencio se volvió insoportable. Está obsesionado, intervino Valeria,
levantándose lentamente. No le hagas caso. Pero el hombre negó con la cabeza. Dile la verdad, exigió. Dile quién eres. Mis ojos pasaban de uno a otro. Confusión. Tensión. Algo estaba a punto de romperse. Valeria, dije, sintiendo como el control se me escapaba, ¿qué está pasando? Ella no respondió. Solo dio un paso hacia el hombre. Te dije que te mantuvieras alejado. Y yo te dije que no lo haría, replicó él. No después de lo que me hiciste. Ese tono. No era mentira. No sonaba actuado. Sonaba vivido. ¿Qué le hiciste? Pregunté. Valeria cerró los ojos un segundo. Como si perdiera la paciencia. Nada que te importe. Claro que me importa. Exploté. Varias miradas se giraron hacia nosotros. El ambiente elegante se había roto. Ahora solo quedaba tensión. El hombre volvió a hablar, más bajo esta vez. Más intenso. Te va a envolver, te va a hacer confiar, y cuando menos lo esperes. Hizo una pausa. Como si recordar doliera. Te va a destruir. Sentí un vacío en el pecho. Eso no es cierto, dijo Valeria, pero esta vez no sonó tan firme. Mírame, continuó el hombre, ignorándola. Yo estuve en tu lugar. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Misma historia. Mismo inicio. Señaló a Valeria sin apartar la mirada de mí. Diferente final. El silencio fue brutal. Ya es suficiente, dijo ella de repente. Y entonces pasó algo que no esperaba. Valeria lo tomó del brazo. Fuerte. Te vas. Ahora. El hombre intentó resistirse, pero había algo en la forma en que ella lo miraba. Algo que lo hizo dudar. No tienes idea de con quién estás tratando, murmuró él antes de ceder. Ella lo empujó ligeramente hacia atrás. Desaparece. El hombre retrocedió unos pasos. Pero antes de irse, volvió a mirarme. Directo. Como si quisiera grabar algo en mi cabeza. Todavía estás a tiempo, dijo. No cometas el mismo error. Y luego se fue. La puerta se cerró otra vez. El sonido resonó más de lo normal. Más pesado. Más definitivo. Todo volvió a moverse. Las conversaciones regresaron. Las risas. La música. Como si nada hubiera pasado. Pero en nuestra mesa. Nada era igual. Me quedé en silencio. Mirando a Valeria. Esperando. Exigiendo respuestas sin decir una palabra. Ella volvió a sentarse lentamente. Acomodó su cabello. Respiró profundo. Y finalmente me miró. Lo siento. ¿Quién era? Pregunté, seco. Nadie importante. Solté una risa sin humor. No parecía nadie. Ella sostuvo mi mirada. Es parte de un pasado que no vale la pena recordar. Negué con la cabeza. Pues él no lo ha olvidado. El silencio se instaló otra vez. Pero esta vez. Era diferente. Más oscuro. Más peligroso. Puedes irte si quieres, dijo de repente. La miré sorprendido. No voy a detenerte. Mis ojos se desviaron hacia la salida. Otra vez. Tan cerca. Tan fácil. Las palabras del hombre seguían resonando en mi cabeza. Todavía estás a tiempo. Volví a mirarla. Valeria no decía nada. No insistía. No suplicaba. Solo esperaba. Como si realmente le diera igual. Y tal vez eso fue lo que más me inquietó. Porque en ese momento entendí algo. Si me iba. Nunca sabría la verdad. Pero si me quedaba. Tal vez ya era demasiado tarde. Respiré hondo. Y tomé una decisión. Quiero volver a verte. Sus ojos cambiaron. Apenas. Pero lo noté. No sabes lo que estás diciendo. Entonces explícame. Se inclinó hacia mí lentamente. Su voz bajó. Más seria. Más real que nunca. Si sigues conmigo, ya no habrá vuelta atrás. El silencio lo envolvió todo. Y aún así. No dudé. Aceptó. Valeria cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta
complicara todo. Cuando los abrió, ya no había duda en su mirada. Solo una certeza inquietante. Entonces esto acaba de empezar. Y en ese instante, supe que acababa de cruzar una línea. Una que tal vez nunca debí cruzar. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era denso. Como si cada palabra que no decíamos pesara más que las que ya se habían dicho. Valeria no apartaba la mirada. Yo tampoco. Era una especie de pulso silencioso. Uno donde ninguno quería ceder. No sabes lo que acabas de aceptar, dijo finalmente. Su voz era baja. Seria. Muy distinta a la de hace unos minutos. Entonces dime, respondí. Porque no pienso irme sin entender. Ella negó suavemente. Ese es el problema, quieres entender. ¿Y eso es malo? Sus labios se curvaron apenas, pero no era una sonrisa real. En este caso, sí. Apoyé las manos sobre la mesa. Mira, no soy idiota. Sé que algo raro pasa. Ese tipo no apareció por casualidad. No. Y tú tampoco. El aire entre nosotros se volvió más pesado. Entonces deja de tratarme como si no pudiera manejarlo, añadí. Valeria bajó la mirada por un segundo. Como si estuviera decidiendo algo. Algo importante. Cuando volvió a mirarme, ya no había evasivas. Esto no es un juego. Nunca pensé que lo fuera. Bien. Se inclinó ligeramente hacia mí. Porque si das un paso más, no hay forma de volver a tu vida de antes. Esa frase quedó suspendida en el aire. Mi vida de antes. La rutina. La monotonía. El vacío que sentía cada noche al llegar a casa. Pensé en todo eso, y por primera vez, no me pareció suficiente. Tal vez eso es lo que quiero, dije. Valeria frunció el ceño. No, no lo quieres. Solo crees que sí. ¿Y tú sí sabes lo que quiero? Sé lo que pasa cuando alguien entra en esto sin entenderlo. Entonces haz que lo entienda. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Más profundo. Más definitivo. Valeria tomó aire lentamente. No puedo decirte todo aquí. Miré alrededor. El restaurante seguía igual. Perfecto. Normal. Como si nuestra conversación no existiera. Entonces vámonos, dije. Ella me observó con atención. Como si analizara cada parte de mí. ¿Estás seguro? No, respondí con honestidad. Pero igual quiero hacerlo. Eso pareció afectarla. Apenas un segundo. Pero lo noté. Se levantó. Entonces ven conmigo. Dejé dinero sobre la mesa sin pensar. Y la seguí. Afuera, el aire era más frío. Más real. La noche había caído por completo, y las luces de la ciudad dibujaban sombras largas en la calle. Caminamos en silencio. Sus pasos eran firmes. Decididos. Los míos, no tanto. ¿A dónde vamos? Pregunté. A un lugar donde podamos hablar. ¿Tu casa? Se detuvo. Giró ligeramente la cabeza hacia mí. Sí. Esa respuesta hizo que algo dentro de mí se tensara. Ir a su casa. Con una mujer que claramente ocultaba cosas. Que alguien acababa de acusar de destruir vidas. Que sabía demasiado sobre mí. No era lógico. No era seguro. Pero tampoco podía detenerme. Seguimos caminando. Cada paso se sentía como una decisión. Una más profunda que la anterior. Aún puedes irte, dijo de repente, sin mirarme. ¿Tú quieres que me vaya? Se detuvo otra vez. Esta vez completamente. Se giró hacia mí. Sus ojos reflejaban la luz de la calle. No. Esa respuesta fue inmediata. Honesta. Peligrosa. Entonces deja de darme la opción, respondí. Valeria sostuvo mi mirada. Por un segundo, pareció bajar la guardia. No entiendes lo difícil que es esto, murmuró. Entonces explícamelo. No es tan simple. Nada de esto lo es. El silencio se instaló entre nosotros una vez más. Pero ya no era duda. Era tensión. Atracción. Algo que crecía sin permiso. Di un paso hacia ella. Lento.
Dime la verdad, susurré. Ella no retrocedió. No se alejó. Pero tampoco respondió. Sus ojos bajaron un instante hacia mis labios, y luego volvieron a los míos. Y en ese momento, todo cambió. Porque ya no era solo curiosidad. No era solo peligro. Era algo más. Algo que ninguno de los dos estaba controlando. Esto es un error, dijo en voz baja. Probablemente. Y aún así. No terminó la frase. No hacía falta. Porque ambos sabíamos cómo terminaba. Me acerqué un poco más. Ella exhaló suavemente. Y entonces. Me besó. No fue un beso suave. Ni lento. Fue intenso. Directo. Como si contuviera todo lo que no había dicho. Todo lo que estaba evitando. Todo lo que sabía, y yo no. Sentí su mano sujetar mi chaqueta. Firme. Como si no quisiera que me fuera. Como si supiera que después de eso, nada iba a ser igual. Cuando se separó, su respiración estaba agitada. La mía también. Ya está, susurró. ¿Qué? Ya cruzaste la línea. La miré. Confundido. Atrapado. No pienso retroceder. Ella negó suavemente. No puedes. Sus ojos se volvieron más serios. Más oscuros. Y ahora, tampoco deberías. El silencio volvió. Pero esta vez. No había vuelta atrás. Vamos, dijo finalmente. Comenzó a caminar otra vez. Y yo la seguí. Sin dudar. Sin mirar atrás. Sin pensar en las consecuencias. Porque en ese momento, ya no importaba si era la mujer equivocada. O la correcta. Solo sabía una cosa. Ya era demasiado tarde. El trayecto hasta su casa fue en silencio. No incómodo, pero tampoco tranquilo. Era ese tipo de silencio que se siente cargado, como si en cualquier momento algo fuera a romperse. Valeria caminaba unos pasos delante de mí. Segura. Sin mirar atrás. Como si supiera exactamente a dónde iba, y lo que venía después. Yo, en cambio, sentía que cada paso me alejaba de algo conocido, y me acercaba a algo que no entendía. ¿Falta mucho? Pregunté. Ya llegamos. Se detuvo frente a un edificio moderno. Limpio. Demasiado perfecto. Sacó una llave. Abrió la puerta sin decir nada. Y entró. Dudé un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para darme cuenta de algo. Aún podía irme. Aún estaba a tiempo. Miré hacia atrás. La calle. Las luces. La normalidad. Y luego miré hacia adentro. Oscuro. Silencioso. Desconocido. Y aún así. Entré. El departamento era exactamente como lo imaginé. Minimalista. Ordenado. Frío. No había fotos. No había recuerdos. Nada que indicara que alguien realmente vivía ahí. ¿Vives sola? Pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Siempre. Su respuesta fue inmediata. Sin emoción. Dejó las llaves sobre una mesa. Caminó hacia la sala. Yo la seguí. Cada paso hacía eco en el silencio del lugar. Siéntate, dijo, señalando el sofá. Obedecí. No porque quisiera. Sino porque en ese momento, parecía lo único que tenía sentido. Valeria no se sentó de inmediato. Se quedó de pie frente a mí. Observándome. Analizándome. Como si estuviera evaluando algo. ¿Qué pasa? Pregunté. No respondió. Se cruzó de brazos. Respiró profundo. Necesito saber algo. ¿Qué? Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Puedes manejar la verdad? Sentí un leve nudo en el estómago. Depende de cuál sea. No, negó. Depende de ti. El silencio volvió. Pero esta vez. Era más pesado que nunca. Dímela, respondí finalmente. Valeria caminó lentamente hasta sentarse frente a mí. Más cerca. Demasiado cerca. Nada de esto fue casualidad. El aire pareció detenerse. Eso ya lo imaginaba.
No, dijo con firmeza. No lo entiendes. Se inclinó un poco más. Yo no te encontré por accidente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Entonces, ¿cómo? Sus labios se separaron apenas. Como si esa fuera la parte difícil. Te busqué. El silencio fue absoluto. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Miró hacia el suelo. Como si organizar las palabras fuera más complicado de lo que esperaba. Porque alguien quería que te encontrara. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Quién? Valeria levantó la mirada lentamente. Y por primera vez desde que la conocí. Parecía dudar. Antes de responder eso, tienes que entender algo. ¿Qué? Nada de lo que viste esta noche fue improvisado. Mi mente empezó a conectar piezas. El mensaje. El restaurante. Las coincidencias. Todo. ¿Me estás diciendo que todo fue planeado? Sí. La respuesta fue directa. Sin rodeos. Sin suavizar nada. Incluso, el mensaje. Especialmente el mensaje. El mundo empezó a sentirse más pequeño. Más cerrado. ¿Y yo? Pregunté, ¿también era parte de ese plan? Valeria no apartó la mirada. Tú eras el plan. El silencio fue brutal. No entiendo, murmuré. Lo sé. Se inclinó un poco más hacia mí. Su voz bajó. Y eso es lo que te mantiene aquí. Tragué saliva. Valeria, ¿quién te envió? Cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta cambiara todo. Y tal vez, así era. Cuando los abrió. Ya no había vuelta atrás. Tu novia. El tiempo se rompió. ¿Qué? Mi voz salió apenas. Casi inexistente. Tu novia, repitió. Ella quería destruirte. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso no tiene sentido. Lo tiene. No, negué con la cabeza. Estás equivocada. No lo estoy. Se levantó lentamente. Caminó hacia una mesa. Tomó su celular. Regresó. Y me lo extendió. Mira. Dudé. Pero lo tomé. Y en ese momento. Todo cambió. Mensajes. Fotos. Conversaciones. Mi novia. Con otro hombre. Riendo. Burlándose. Hablando de mí. Planeando. No, susurré. Mis manos empezaron a temblar. Esto no puede ser real. Lo es. No. Sentí que el aire no entraba. Que todo se cerraba. ¿Por qué? Pregunté, sin mirarla, ¿por qué haría esto? Valeria guardó silencio unos segundos. Porque no eres quien crees que eres para ella. Esa frase. Dolió más que todo lo demás. Dejé el celular lentamente. Mi mente estaba en caos. Mi pecho, vacío. ¿Y tú? Pregunté finalmente, ¿qué papel juegas en todo esto? Valeria no respondió de inmediato. ¿Y eso? Me dijo más de lo que quería escuchar. Valeria. Ella bajó la mirada. Por primera vez, sin control. Yo, iba a hacer la parte final. Sentí un frío recorrerme entero. ¿Qué significa eso? Sus labios temblaron apenas. Iba a acercarme a ti, hacerte confiar, enamorarte. Hizo una pausa. Dolorosa. Y luego destruirte. El silencio que siguió. Fue el más pesado de todos. Entonces, murmuré, ¿todo esto es mentira? Valeria levantó la mirada. Y negó suavemente. No. No. No pude hacerlo. Mis ojos se clavaron en los suyos. Confusión. Dolor. Necesidad de entender. ¿Por qué? Su respuesta fue casi un susurro. Pero lo suficientemente clara para cambiarlo todo. Porque algo salió mal. Hizo una pausa. Y esta vez, no apartó la mirada. Me importaste. El silencio lo envolvió todo. Y en ese momento, entendí algo que me heló la sangre. La verdad no solo era peligrosa. Era mucho peor de lo que imaginaba. No supe cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, tal vez más.
Pero el mundo dejó de tener sentido en el momento en que vi esos mensajes. Mi mente intentaba rechazarlos. Negarlos. Buscar cualquier explicación lógica que no destruyera todo lo que creía. Pero no había otra versión. No había duda. Era real. Di algo, murmuró Valeria. Su voz sonaba diferente. Menos segura. Casi vulnerable. Pero yo no podía mirarla. Seguía viendo esas imágenes en mi cabeza. Mi novia. Sus palabras. Sus risas. Como si yo no importara. Como si nunca hubiera importado. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente. Mi voz salió fría. Vacía. Valeria dudó. Hace meses. Cerré los ojos. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Meses. Todo ese tiempo viviendo una mentira. ¿Y tú, estabas ahí todo el tiempo? Pregunté. No al inicio. Pero después sí. Sí. Apreté los puños. ¿Mirando? Sí. Esperando el momento para, ¿qué? ¿Arruinarme? El silencio de Valeria fue respuesta suficiente. Increíble, solté, soltando una risa amarga. De verdad increíble. Me levanté del sofá. Necesitaba moverme. Respirar. Alejarme de todo. Pero no había a dónde ir. No era así al principio, dijo ella. Solo era un trabajo. ¿Un trabajo? Repetí, girándome hacia ella, ¿destruir a alguien es un trabajo para ti? No es tan simple. Claro que lo es. Di un paso hacia ella. Te pagan. Finges. Manipulas. Y luego desapareces. Eso no es lo que pasó. Ah, no. La miré directo a los ojos. Entonces explícame en qué momento todo esto dejó de ser un plan. El silencio volvió. Pesado. Denso. Cuando empezaste a confiar en mí, respondió finalmente. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué cambia? Todo. Negué con la cabeza. No, no cambia nada. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Porque si realmente no cambiara nada, yo ya me habría ido. Podrías odiarme, dijo ella en voz baja. Y tendrías razón. ¿Podría? Respondí con una sonrisa amarga. No sé ni qué siento ahora. Y era verdad. Rabia. Dolor. Confusión. Todo mezclado. Pero no te estás yendo, añadió. Eso me hizo detenerme. La miré. ¿Crees que eso significa algo? Sí. ¿Qué? Se levantó lentamente. Se acercó. Con cuidado. Como si temiera que cualquier movimiento brusco lo rompiera todo. Que todavía quieres entender. El silencio volvió. Pero esta vez. Era diferente. Más personal. No, dije. Quiero saber hasta dónde llega esto. Valeria bajó la mirada un segundo. Más lejos de lo que crees. ¿Cómo qué? Levantó la mirada otra vez. Y lo que vi, no me gustó. El hombre del restaurante. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con él? No estaba mintiendo. Sentí un frío en la espalda. ¿También lo trabajaste? Ella asintió. Sí. ¿Y qué le hiciste? Valeria dudó. Eso fue suficiente. ¿Qué le hiciste, Valeria? Lo mismo que iba a hacer contigo. El aire se volvió pesado. ¿Y cómo terminó? El silencio fue la respuesta. Dímelo. Sus labios se tensaron. Mal. Esa palabra. No fue suficiente. Pero lo dijo todo. ¿Lo destruiste? No directamente. Entonces, se alejó un paso. Como si esa distancia fuera necesaria. Cuando alguien pierde todo, a veces se destruye solo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Y eso es lo que iba a pasar conmigo? Sí. La respuesta fue inmediata. Sin rodeos. Sin suavizar. Cerré los ojos. Respiré profundo. Pero no sirvió. Nada servía. ¿Y mi novia? Pregunté, ¿ella quería eso? Valeria no respondió. Respóndeme. Sí.
Esa sola palabra terminó de romper algo dentro de mí. Me dejé caer nuevamente en el sofá. Sin fuerzas. Sin claridad. ¿Por qué? Murmuré. Valeria se acercó otra vez. Pero no me tocó. Hay cosas que aún no sabes. Solté una risa vacía. Claro, porque esto no es suficiente, ¿no? No. Levanté la mirada lentamente. ¿Qué más hay? Valeria me observó unos segundos. Como si midiera si debía decirlo. Como si eso fuera cruzar otra línea. Tú no eras solo una víctima. El silencio se volvió absoluto. ¿Qué significa eso? Que había algo más. ¿Qué cosa? Se inclinó ligeramente hacia mí. Su voz bajó. Casi un susurro. Eras una pieza. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿En qué? Sus ojos se clavaron en los míos. Intensos. Serios. Peligrosos. En algo mucho más grande. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Valeria, murmuré, ¿en qué me metiste? Pero ella negó lentamente. No fui yo. Entonces, ¿quién? El silencio se estiró. Pesado. Insoportable. Y entonces. Valeria dijo algo que hizo que todo empeorara. Eso es exactamente lo que están intentando evitar que descubras. Un ruido seco interrumpió todo. Algo cayó en otra habitación. Ambos nos quedamos inmóviles. ¿Escuchaste eso? Susurré. Valeria no respondió. Pero su expresión cambió. Por completo. Ya no había duda. Ya no había conflicto. Solo una cosa. Alerta. Se giró lentamente hacia el pasillo oscuro. Sus ojos se enfocaron. Su cuerpo se tensó. No estamos solos, dijo en voz baja. El aire desapareció. Mi pulso se disparó. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar. Otro ruido. Más cerca. Más claro. Y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Esto ya no era solo una historia de traición. Era algo mucho peor. Y apenas. Estaba comenzando. El silencio se volvió insoportable. No era un silencio normal. Era el tipo de silencio que aparece justo antes de que algo pase. Algo malo. Muy malo. Valeria levantó la mano lentamente, indicándome que no hiciera ruido. Mi respiración se volvió más lenta. Más pesada. Otro sonido. Un crujido. Esta vez más claro. Venía del pasillo. Quédate aquí, susurró. Ni siquiera lo pienses, respondí en voz baja. No me voy a quedar solo. Valeria me miró. Por un segundo pareció discutirlo. Pero luego asintió. Entonces no hagas ruido. Se movió primero. Paso lento. Controlado. Como si ya hubiera pasado por esto antes. Yo la seguí. Intentando no hacer el más mínimo sonido. El pasillo estaba oscuro. Demasiado. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar unos metros. El resto era sombra. ¿Tienes armas? Susurré. No aquí. Eso no me tranquilizó en absoluto. Otro ruido. Esta vez dentro de una de las habitaciones. Algo metálico. Como si alguien hubiera golpeado algo sin querer. Valeria se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo. Y entonces. La abrió de golpe. Ahora. Entramos. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. ¿Qué? Murmuré. No puede ser. Valeria avanzó rápidamente. Mirando cada rincón. Cada esquina. El closet. Vacío. La ventana. Abierta. El viento movía ligeramente la cortina. Entraron por aquí, dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién es? No respondió. Pero no hacía falta. Ya lo sabíamos. Tenemos que irnos, dijo de inmediato. ¿Qué? Ahora. Su tono no dejaba espacio para discusión. Caminó rápido hacia la sala. Yo la seguí. Valeria, ¿qué está pasando? Tomó su chaqueta. Buscó algo en un cajón.
Sacó un teléfono diferente. No tenemos tiempo. Necesito saberlo. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban completamente distintos. Ya no había duda. Ni misterio. Solo urgencia. Vinieron por ti. Sentí un golpe en el pecho. ¿Por mí? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabes demasiado. El aire se volvió frío. Pesado. Irreal. Pero si apenas entiendo algo. Para ellos es suficiente. Otro sonido. Esta vez en la sala. Algo cayó. Ambos nos congelamos. Ya están dentro, susurró. Mi pulso se disparó. ¿Cuántos son? No lo sé. Eso no ayuda. Lo sé. Valeria me tomó del brazo. Firme. Escúchame. La miré. No confíes en nadie. ¿Qué? Pase lo que pase, no confíes en nadie. ¿Ni siquiera en ti? Esa pregunta la detuvo un segundo. Pero no respondió. ¿Y eso? Fue respuesta suficiente. Un golpe fuerte en la puerta principal. Abraham. Una voz. Grave. Autoritaria. No era una petición. Era una orden. Policía, susurré. Valeria negó de inmediato. No. ¿Cómo lo sabes? Porque la policía no entra así. Otro golpe. Más fuerte. La madera crujió. Última advertencia. Sentí el miedo subir por mi pecho. Valeria. Tenemos que salir por atrás. ¿Hay otra salida? Sí. Me jaló hacia el pasillo otra vez. Pero esta vez, no caminábamos. Corríamos. Llegamos a la habitación. La ventana seguía abierta. El viento era más fuerte ahora. ¿Quieres que saltemos? Pregunté, incrédulo. No hay otra opción. Miré hacia abajo. No era tan alto. Pero tampoco era seguro. Esto es una locura. Todo esto lo es. Otro golpe. La puerta principal empezó a ceder. El sonido de la madera rompiéndose retumbó en todo el departamento. No había tiempo. Confía en mí, dijo. La miré. Por un segundo. Uno solo. Y saltó. Sin dudar. Desapareció en la oscuridad. Genial, murmuré. Respiré profundo. Y la seguí. El impacto no fue suave. Pero tampoco fatal. Rodé en el suelo. El aire se me fue por un segundo. Levántate. Escuché su voz. Valeria ya estaba de pie. Extendiendo la mano. La tomé. Me levantó rápido. Vamos. Corrimos. Sin mirar atrás. Sin pensar. Solo corriendo. La calle estaba casi vacía. Las luces parpadeaban. El mundo parecía distinto. Irreal. ¿A dónde vamos? Grité. A un lugar seguro. ¿Existe eso? Espero que sí. Un ruido detrás de nosotros. Gente. Voces. Se fueron por aquí. Mi sangre se heló. Nos están siguiendo. Lo sé. Aceleramos. Doblamos una esquina. Otra más. Mi respiración ardía. Mis piernas también. Pero no podíamos detenernos. ¿Quiénes son? Pregunté entre jadeos. Los mismos que empezaron todo. ¿Mi novia? No. Su respuesta fue inmediata. Esto va mucho más arriba. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? No respondió. Solo siguió corriendo. Y en ese momento entendí algo que cambió todo. Esto ya no era sobre una relación. Ni sobre traición. Ni siquiera sobre nosotros. Era algo más grande. Mucho más peligroso. Y ahora. Yo estaba en el centro de todo. Mis pulmones ardían. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no podía detenerme. No después de lo que acababa de pasar. No después de entender que ya no había vuelta atrás. Valeria seguía corriendo delante de mí, girando en calles que yo ni siquiera reconocía. Su ritmo no bajaba. Su mente ya estaba varios pasos adelante. La mía, apenas intentaba procesar.
Espera. Jadeé. Finalmente se detuvo en un callejón oscuro. Silencioso. Vacío. Se apoyó contra la pared, respirando profundo. Yo hice lo mismo. El silencio que siguió fue brutal. Solo nuestras respiraciones. Rápidas. Desordenadas. Creo que, los perdimos, dije. Valeria negó lentamente. No. No. Ellos no pierden. Esa frase no ayudó en absoluto. Genial, murmuré. Eso me tranquiliza mucho. Me dejé caer un segundo contra la pared, pasando una mano por mi rostro. Todo esto era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado irreal. Necesito respuestas, dije finalmente, mirándola. Ya no puedes seguir ocultándome cosas. Valeria me observó. En silencio. Como si supiera que ese momento iba a llegar. Estamos aquí por tu culpa, añadí. Sus ojos se endurecieron apenas. No. No. Estamos aquí porque decidiste quedarte. Esa respuesta me golpeó. Y tenía razón. Pero eso no cambiaba nada. Entonces dime qué está pasando. El silencio volvió. Pero esta vez, fue más corto. Valeria respiró profundo. Lo que viste, lo de tu novia, era solo el inicio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Inicio de qué? Se acercó un paso. Su voz bajó. De una red. El aire pareció volverse más frío. ¿Qué tipo de red? Gente con dinero, poder, conexiones. Eso no explica por qué estoy metido en esto. Porque tú eras útil. Esa palabra me molestó. ¿Útil para qué? Valeria dudó un segundo. Para acceder a algo. Fruncí el ceño. ¿A qué? A información. Mi mente empezó a correr. ¿Qué información podría tener yo? No tú directamente. Entonces. Valeria sostuvo mi mirada. Tu trabajo. El mundo pareció detenerse otra vez. ¿Mi trabajo? Sí. Eso no tiene sentido. Lo tiene. Soy un simple. Me detuve. Pensando. Recordando. Detalles que antes no parecían importantes. Archivos. Accesos. Correos. No, murmuré. No puede ser por eso. Es exactamente por eso. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Entonces todo esto, ¿es para llegar a mi información? Sí. Y mi novia. Era el acceso inicial. El silencio se volvió pesado otra vez. Y tú, eras el siguiente paso. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Perfecto, dije con una risa amarga. Entonces solo soy una herramienta. Valeria negó suavemente. Ya no. Ah, no. Ahora eres un problema. Eso no sonaba mejor. ¿Por qué? Porque no seguiste el guión. ¿Y eso qué implica? Se acercó más. Lo suficiente para que su voz fuera apenas un susurro. Que ahora quieren eliminarte del juego. Sentí el miedo recorrerme de nuevo. Más fuerte. Más real. ¿Eliminarme? Sí. ¿Así de simple? Para ellos, sí. El silencio volvió. Pero ahora, era distinto. Era miedo. Puro. ¿Y tú? Pregunté, ¿de qué lado estás? Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaron de los míos. Del que sigue vivo. Esa respuesta me dejó helado. Eso no es una respuesta. Es la única que importa. Negué con la cabeza. No puedo confiar en alguien que responde así. Entonces no confíes. ¿Qué? Pero quédate conmigo si quieres salir de esto. El dilema volvió. Más fuerte que antes. No tengo muchas opciones, ¿verdad? No. Un ruido lejano interrumpió el momento. Un motor. Un auto. Ambos giramos la cabeza. Luces al final del callejón. Acercándose. Lentas. Buscando. Nos encontraron, susurré. Valeria ya se estaba moviendo. Vamos. ¿A dónde? Muévete. Corrimos otra vez. El auto aceleró. Deténganse. Esa voz.
La misma del departamento. Mi sangre se heló. No van a parar, dije. Lo sé. Doblamos una esquina. Luego otra. El sonido del motor seguía detrás. Más cerca. Más fuerte. No vamos a poder correr para siempre, jadeé. No lo haremos. Entonces, ¿qué? Valeria frenó de golpe. Me tomó del brazo. Escúchame. No es el mejor momento. Escúchame. Su tono me obligó a callar. Si nos separan, no regreses a tu casa. ¿Qué? Ni a tu trabajo. ¿Por qué? Porque ya no son seguros. El miedo volvió a subir. Entonces, ¿a dónde voy? Valeria dudó un segundo. Y eso me preocupó más que todo. Te encontraré. Eso no es un plan. Es el único que tenemos. Las luces del auto aparecieron otra vez. Más cerca. Demasiado cerca. Ahora. Gritó. Y empezó a correr hacia otra dirección. Valeria. Confía en mí. Esa palabra. Confía. En medio de todo esto. Aún así. La seguí. Porque en ese momento entendí algo. Ya no había salida fácil. No había respuestas simples. Y definitivamente. Ya no había forma de volver a mi vida anterior. Solo quedaba una opción. Seguir adelante. Aunque no supiera. Si eso me salvaría. O me destruiría. El sonido del motor rugiendo detrás de nosotros ya no era una amenaza lejana. Era inminente. Cercano. Real. Corríamos sin dirección clara, doblando esquinas al azar, esquivando sombras, intentando ganar segundos, solo segundos. Pero ellos no se detenían. Más rápido. Gritó Valeria. Estoy dando todo. Respondí, sin aire. Mis piernas ardían. El pecho me explotaba. Cada respiración dolía. Pero el miedo empujaba más fuerte. Las luces del auto iluminaron la calle detrás de nosotros. Demasiado cerca. No vamos a lograrlo así, dije. Valeria frenó de golpe. Se giró hacia mí. Su expresión cambió completamente. Fría. Calculadora. Entonces cambiamos el plan. ¿Qué plan? Separarnos. El mundo pareció detenerse. No. Es la única forma. Ni siquiera sabes cuántos son. Y por eso mismo no podemos seguir juntos. Negué con la cabeza. No, 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 eso es una mala idea. Es la mejor que tenemos. El sonido del motor se acercaba. Más fuerte. Más agresivo. Escúchame, dijo, tomándome del brazo. Si nos quedamos juntos, nos atrapan a los dos. ¿Y si nos separamos, qué? ¿Esperas que mágicamente desaparezcan? No, respondió. Espero que uno de los dos logre salir. Esa frase me golpeó más fuerte que todo. No voy a dejarte. Sus ojos se suavizaron apenas. Pero solo un segundo. No es una opción. Para mí sí. Valeria apretó los labios. Frustrada. No entiendes. Entonces hazme entender. El silencio duró apenas un instante. Pero fue suficiente. Si te atrapan conmigo, no te van a dar una segunda oportunidad. Sentí un escalofrío. ¿Y a ti sí? No respondió. Y eso, lo dijo todo. Las luces del auto doblaron la esquina. Nos habían visto. Ahora. Gritó. Valeria me empujó hacia una calle lateral. Corre recto. No mires atrás. Valeria. Hazlo. Dudé. Solo un segundo. Pero en ese segundo, ella ya estaba corriendo en dirección contraria. Confía en mí. Gritó. Y desapareció en la oscuridad. Maldita sea. No había tiempo. El auto frenó de golpe. Puertas abriéndose. Voces. Por allá. Esa voz no venía hacia mí. Venía hacia ella. Mi corazón se detuvo. No. Pero mis piernas ya se estaban moviendo. Corrí. Recto. Como dijo. Sin mirar atrás. Aunque cada parte de mí quería hacerlo. Aunque cada instinto me gritaba que regresara. No lo hice.
Seguí corriendo. Las calles se volvieron más vacías. Más oscuras. El sonido del motor se desvaneció. Las voces también. Y de pronto. Silencio. Me detuve. Respirando con dificultad. El pecho subía y bajaba como si no pudiera controlarlo. Miré a mi alrededor. Nadie. Nada. Solo yo. Solo. Valeria, murmuré. El vacío en el estómago fue inmediato. No sabía dónde estaba. No sabía si ella estaba bien. No sabía si la habían atrapado. Y lo peor. No tenía forma de saberlo. Recordé sus palabras. Si nos separan, no regreses a tu casa. Miré la calle. Mi casa ya no era una opción. Mi trabajo, tampoco. Entonces, ¿qué me quedaba? Nada. Absolutamente nada. Saqué mi celular. Manos temblorosas. Sin batería. Perfecto, susurré. Estaba completamente fuera del mapa. Sin contacto. Sin plan. Sin nadie. Un ruido me hizo girar de golpe. Pasos. A lo lejos. Me escondí instintivamente detrás de un auto estacionado. Mi respiración se volvió lenta. Controlada. Los pasos pasaron. Una persona cualquiera. Pero mi cuerpo no se relajó. Porque ahora. Todo era una amenaza. Todo era peligro. Me recosté contra el vehículo. Cerré los ojos un segundo. Intentando pensar. Intentando armar algo. Lo que sea. Y entonces. Recordé algo. Las palabras de Valeria. Te encontraré. Abrí los ojos. Eso espero, murmuré. Porque en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Ya no tenía control de nada. Mi vida. Mi seguridad. Mi destino. Todo dependía de alguien que, hace unas horas. Era una completa desconocida. Y aún así. Era la única persona en la que podía confiar. O al menos. La única opción que me quedaba. Un sonido interrumpió mis pensamientos. Un motor. Pero esta vez, diferente. Más lento. Más cercano. Me asomé con cuidado. Un auto negro. Sin placas visibles. Avanzando despacio. Buscando. Sentí el pulso en la garganta. No puede ser. Me agaché más. Intentando no ser visto. El auto se detuvo. A unos metros. El motor quedó encendido. Las luces apagadas. La puerta se abrió lentamente. Y alguien bajó. No podía ver su rostro. Solo una silueta. Oscura. Alta. Inmóvil. Mirando alrededor. Buscando. Por mí. Mi respiración se detuvo. Un solo movimiento en falso. Y todo terminaba ahí. El hombre dio un paso. Luego otro. Más cerca. Más peligroso. Y en ese instante. Entendí algo que lo cambió todo. Valeria no estaba ahí. Y yo. Estaba completamente solo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Cada respiración era un recordatorio de que estaba completamente expuesto. El hombre del auto negro avanzaba despacio, calculando cada paso. Su silueta era imposible de ignorar. Oscura. Imponente. Amenazante. Intenté moverme hacia un lado, pegándome a la pared de un edificio abandonado. Cada paso debía ser silencioso. Cada movimiento, medido. Respira, me susurré a mí mismo. No hagas ruido. Pero justo cuando creía que podía pasar desapercibido. Un crujido. El hombre giró la cabeza de golpe. Nuestros ojos se encontraron. No había duda. Me había visto. Mi mente se congeló. Maldita sí, murmuré. Él avanzó, paso a paso, sin prisas. No hay salida, susurró para sí mismo, aunque estaba claro que hablaba también para mí. Corrí hacia un callejón lateral, sin pensar, solo buscando una sombra donde esconderme. El callejón estaba oscuro, lleno de basura y escombros. Pero no había elección. Me agaché detrás de un contenedor de metal, intentando controlar la respiración. El hombre pasó frente a mí lentamente.
Su silueta iluminada por la luz de la luna parecía gigante. Un instante. 2. 3. Y lo vi, no era solo él. Otros 2 hombres aparecieron detrás, rodeando la salida del callejón. Genial, susurré, casi sin voz. Todo planeado. Intenté mantener la calma. Cada segundo contaba. Cada respiración podía delatarme. Tienes que moverte, recordé las palabras de Valeria. Confía en mí. Pero ella no estaba. No había forma de comunicarme. Solo podía confiar en mi instinto. El hombre principal giró. Y entonces lo noté. Su mano descansaba cerca de algo metálico en su cinturón. Pistola. Cuchillo. No podía distinguirlo. Solo sabía que si hacía un movimiento en falso, estaba muerto. Muy elegante, dijo en voz baja. Pero demasiado tarde. Mi mente buscó desesperadamente una salida. Un giro de la cabeza, un salto, cualquier cosa. Entonces, un ruido detrás de ellos. ¿Qué? Susurré. Una sombra apareció desde la esquina. Ágil. Rápida. Inesperada. Valeria. Ahora. Gritó. Ella no estaba sola. Tenía algo en la mano, un dispositivo que emitió una luz intensa hacia los hombres. El hombre principal se cubrió los ojos, sorprendido. Valeria aprovechó la distracción y me tomó del brazo. ¡Corre! Gritó. No lo dudé. Salimos disparados hacia otra calle, zigzagueando entre autos y sombras. El motor del auto volvió a rugir detrás de nosotros. Pero esta vez, Valeria parecía saber exactamente a dónde ir. ¿Cómo supiste que estaban aquí? Jadeé. Porque siempre supe dónde podrían aparecer, dijo. No podía arriesgarme a que te atraparan antes de tiempo. ¿Antes de tiempo? Repetí, sin entender. Tú eres más importante de lo que crees, susurró. No solo para ellos. Para mí también. Su mirada me hizo detenerme un instante. Pero no había tiempo para eso. Sigue corriendo. Gritó. Y corrimos. Sin mirar atrás. El peligro nos seguía. Pero por primera vez en horas, no estaba completamente solo. Porque Valeria estaba conmigo. Y en ese momento entendí algo, aún en medio del caos, del miedo y de la traición, todavía había una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir. Y tal vez, de descubrir toda la verdad. Nos detuvimos en un edificio abandonado. Valeria respiraba con rapidez, apoyada contra la pared. Yo estaba igual. El corazón parecía salirse del pecho. Tenemos que reagruparnos, dijo ella, con voz firme. No podemos ir a ningún lugar público. Es demasiado arriesgado. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Ellos nos están siguiendo. Cada segundo cuenta. Valeria sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, algo que parecía un rastreador o interferidor de señal. Lo activó y un zumbido bajo llenó el aire. Esto los confundirá temporalmente, dijo. Solo unos minutos. Es todo lo que necesitamos para entrar. Entramos al edificio. Oscuro, frío y lleno de escombros. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba un peligro. Debemos hablar, dije. Ahora. No podemos seguir corriendo sin entender todo. Valeria me miró. Sus ojos reflejaban la luz tenue que entraba por las ventanas rotas. Lo que voy a decirte, cambiará todo, advirtió. Entonces dilo. Tu novia no estaba sola en esto, dijo ella, con voz baja. Tenía aliados. Gente que la protegía, que la financiaba, que hacía que todo pareciera casualidad. Mi respiración se detuvo. ¿Aliados? Pregunté. ¿Quiénes? Gente con poder, respondió Valeria. Personas que no dudan en destruir vidas para mantener sus secretos. ¿Y yo, qué soy para ellos? Una pieza clave, dijo, acercándose. No solo por tu trabajo, sino porque sabes demasiado sin darte cuenta. Y ellos no pueden permitir que eso se filtre. Sentí un escalofrío recorrerme. Entonces, todo esto fue planeado desde el principio, dije. El mensaje, el restaurante, incluso tú. No exactamente, dijo Valeria. Yo fui parte del plan, pero me desvié. Me importaste más de lo que debía. ¿Me amas? Pregunté,
aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Valeria negó suavemente. No. No es eso. Es que, no podía seguir con un plan que te destruyera. Un ruido detrás de nosotros nos interrumpió. Ellos nos encontraron, susurró Valeria, mientras sacaba algo más de su bolso. Tenemos que enfrentar esto, no podemos huir para siempre. Avanzamos hacia la salida del edificio, listos para lo inevitable. Las sombras se movieron. Ellos aparecieron. 3 figuras, oscuras y decididas, bloqueando la luz de la calle. Así que encontraron el escondite, dijo Valeria, con firmeza. Pero no van a salir de aquí como esperaban. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con miedo y adrenalina mezclados. Valeria activó otro dispositivo, pequeñas luces cegadoras y un zumbido que hizo que los hombres se detuvieran, confundidos. Ahora, dijo. Corramos. Corrimos. Uno de ellos se recuperó rápidamente y nos alcanzó, forcejeando con Valeria. Pero esta vez yo reaccioné. Usé todo lo que podía, derribando al hombre, protegiéndola. Sigue, gritó ella. Esto no termina aquí. Pero en ese instante, mientras escapábamos, algo me golpeó fuerte en la espalda. Caí al suelo. Valeria volvió sobre mí, preocupada. Levántate. Me urgió. No podemos detenernos ahora. Me levanté, tambaleante, pero determinado. No importa lo que pase, dije entre dientes. No los dejaremos ganar. Exacto, susurró Valeria, mientras tomábamos la calle oscura. Y esta vez, vamos a jugar con nuestras reglas. El motor de los autos y los pasos detrás de nosotros continuaban. La noche se volvió más oscura, más peligrosa, y el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión. Las calles oscuras parecían un laberinto diseñado para atraparnos. Cada sombra, cada ruido, cada destello de luz podía ser nuestro fin. Valeria y yo nos detuvimos detrás de un muro de concreto, respirando con dificultad. Esto es el final, dijo ella, sus ojos fijos en la calle. No hay más escondites. ¿Y qué hacemos?, pregunté, con la voz tensa. No podemos derrotarlos a todos. Si podemos, respondió con firmeza. Solo hay que jugar con inteligencia. Me miró, y por primera vez desde que empezó todo, vi determinación pura. No miedo. No me falles, susurró. Nunca lo hago, le respondí, con el corazón latiendo a 1000. Un auto negro se detuvo frente a nosotros. 3 figuras salieron, avanzando lentamente. Cada paso resonaba en la noche. Recuerden, dijo Valeria, no violencia innecesaria. Solo control. ¿Control?, pregunté, sorprendido. Sí, sonrió apenas. Es un juego mental ahora. Ellos no saben que sabemos más de lo que aparentamos. Nos adelantamos por un callejón lateral, llevando la ventaja de la sombra. Uno de ellos intentó rodearnos, pero Valeria había previsto el movimiento. Soltó un dispositivo que emitió luz cegadora y un zumbido que desorientó a los perseguidores. ¡Rápido!, grité, corriendo a su lado. Finalmente llegamos a un pequeño edificio abandonado, el mismo donde todo había empezado. Valeria activó otra luz intensa que hizo retroceder a los hombres. Aquí termina el juego, dijo, con voz firme. Vamos a descubrir quién realmente está detrás de todo esto. Dentro, se desplegaron documentos, fotos, correos electrónicos. Valeria los había recopilado todo este tiempo. Todo está aquí, dijo. La red, las conexiones, incluso la persona que ordenó que te atraparan. Mis manos temblaron mientras revisaba los papeles. Cada nombre, cada evidencia, hacía que la magnitud de la traición me golpeara. Esto es enorme, susurré. No puedo creer que... Lo sé, interrumpió Valeria. Todo empezó con tu novia, pero nunca terminó ahí. Era solo la punta del iceberg. En ese momento, un ruido metálico hizo que ambos nos giráramos. Una figura apareció en la puerta. No era uno de los hombres del auto. Era alguien más. Alguien que había estado detrás de todo desde el principio. Finalmente, dijo la voz, baja y grave. Pensé que nunca llegarían hasta aquí. Valeria y yo intercambiamos una mirada. ¿Quién eres?, pregunté, con el pulso disparado. La figura dio un paso hacia nosotros, revelando un rostro conocido, alguien que siempre había estado cerca, pero que habíamos ignorado. El verdadero cerebro, susurró Valeria.
El que mueve todos los hilos. El aire se volvió irrespirable. Cada segundo contaba. Cualquier movimiento en falso y todo terminaría. Esto termina esta noche, dijo la figura. Y ustedes no decidirán nada. Valeria dio un paso adelante, firme. Sí decidiremos, dijo. Porque esta vez, sabemos más que tú. El enfrentamiento no fue físico. Fue mental, estratégico. Valeria había anticipado cada jugada, cada movimiento. Mientras yo apoyaba su plan, vimos como el verdadero villano quedaba atrapado por su propia red. Nunca subestimen a alguien que ha visto todo desde dentro, dijo Valeria, mientras yo respiraba aliviado. Y ahora, el juego termina. El silencio llenó el lugar. Los documentos estaban a salvo, los enemigos neutralizados temporalmente. Miré a Valeria. Exhausta, pero invencible. Entonces, ¿terminó? Pregunté. Ella me miró, y por primera vez desde el inicio, su mirada no ocultaba nada, miedo, peligro ni secretos. Solo verdad. Por ahora, dijo. Pero recuerda, nunca subestimes lo que está detrás de las sombras. En ese instante, comprendí algo que cambiaría todo. Ya no había vuelta atrás. Ni para mí. Ni para ella. Ni para nadie que estuviera en este juego. Y aunque todo parecía terminado, sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. La ciudad estaba en silencio. Después de horas de persecución, traición y confrontación, Valeria y yo nos encontrábamos en un lugar seguro, lejos de las luces, lejos del peligro inmediato. Pero la sensación de alivio era frágil, como si cualquier momento todo pudiera estallar otra vez. Lo logramos, dije, dejando caer mi cuerpo sobre un banco de concreto. Por ahora. Valeria se sentó a mi lado, apoyando la cabeza un momento. Su respiración todavía era agitada. No es suficiente, susurró. Ellos siguen ahí afuera. Siempre habrá alguien más detrás de los hilos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, exhausto. ¿Volvemos a nuestra vida normal? Ella negó lentamente. No hay vida normal para nosotros, dijo. No después de lo que descubrimos. Miré mis manos, aún temblorosas. Todo había sido una mentira desde el principio, el mensaje, la cita, la traición de mi novia, incluso el plan que Valeria seguía. Pero lo que había pasado esta noche me enseñó algo fundamental. Que a veces, la verdad más peligrosa es la que estás dispuesto a enfrentar, no la que te ocultan. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté otra vez. Valeria me miró con firmeza. Sus ojos reflejaban determinación, inteligencia y un toque de compasión que nunca había mostrado antes. Sobrevivimos. Eso es lo primero, dijo. Después, elegimos. Elegimos quienes queremos ser, no lo que los demás planean para nosotros. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Pensé en todo, los engaños, los secretos, el miedo que había sentido al no saber en quién confiar. Pero también pensé en Valeria. En cómo, a pesar de todo, había decidido ayudarme. Gracias, dije finalmente. Por todo. Ella sonrió apenas. No lo hice por gracias. Lo hice porque no podía dejar que te destruyeran. El silencio nos envolvió. No incómodo, sino lleno de significado. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como si nada hubiera pasado. Pero nosotros sabíamos que todo había cambiado. ¿Y ella? Pregunté. ¿Mi novia, qué pasa con ella? Valeria negó. Alguien como ella no desaparece tan fácil. Pero por ahora, ya no importa. La verdad está de nuestro lado. Tomé aire profundo. Sentí que mi cuerpo, aunque cansado y marcado por la tensión, estaba vivo. Más alerta, más consciente de lo que importaba. Entonces, empezamos de nuevo, dije. Sí, respondió ella. Pero esta vez, en nuestras propias reglas. Y mientras la noche avanzaba, supe que la historia que empezó con un simple mensaje inesperado había cambiado todo. Habíamos sobrevivido. Habíamos descubierto la verdad. Y, por primera vez desde que todo comenzó, entendí algo. No importaba cuán equivocada parecía la cita. Ni cuán peligrosa la mujer que apareció en mi vida. Porque al final, algunas citas no se tratan de azar. Se tratan de encontrarte con quien puede cambiarlo todo. El amanecer apenas asomaba sobre la ciudad, tiñendo de naranja los edificios y calles vacías.
Valeria y yo caminábamos lentamente, sin decir mucho. Cada paso estaba cargado de la tensión de la noche anterior y del peso de todo lo que habíamos descubierto. ¿Crees que esto terminó? Pregunté, con voz baja. No, respondió ella, sin mirarme. Nunca termina realmente. Solo aprendemos a vivir con ello. Sentí un escalofrío. Sabía que tenía razón. Los nombres que habíamos descubierto, la red de poder, la traición de aquellos en quienes confiábamos, nada desaparecía de verdad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Insistí. Sobrevivimos, dijo ella. Y nos preparamos. Porque la verdad, aunque visible hoy, siempre tiene otra capa oculta. Caminamos unos metros más hasta un pequeño café abierto, donde los primeros rayos del sol entraban por los ventanales. La ciudad comenzaba a despertar y, por un instante, todo parecía normal. Pero la normalidad era frágil. Todavía no sé si puedo confiar en alguien, dije, mirando el café vacío. Ni siquiera en ti completamente. Valeria se acercó, con una sonrisa apenas perceptible, que no buscaba aliviar, sino advertir. No se trata de confianza. Se trata de elección. Y tú elegiste seguir adelante conmigo, incluso cuando no tenía certeza de nada. Eso ya es más de lo que muchos harían. Asentí lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. Entonces, ¿esto es el final? Pregunté. Ella negó suavemente, mientras miraba hacia la ciudad que despertaba a nuestros pies. No. Solo es el principio de otra fase. Aprenderemos. Vigilaremos. Y cuando sea necesario, atacaremos primero. Mi corazón se aceleró. Habíamos sobrevivido a traiciones, persecuciones y mentiras. Pero la sensación de peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. ¿Y si todo esto vuelve? Dije. Si ellos regresan, entonces estaremos listos, respondió ella, firme. Un silencio envolvió a ambos, mientras el sol ascendía. La noche anterior parecía un recuerdo distante, pero la sombra de los enemigos aún estaba allí, invisible, acechando desde algún lugar. Miré a Valeria por última vez antes de cruzar la calle. Nunca imaginé que una cita pudiera cambiar mi vida así. Ella sonrió apenas, misteriosa. A veces, la cita correcta llega envuelta en peligro. Y la equivocada, nunca es lo que parece. Mientras nos alejábamos, la cámara de la historia se cerraba lentamente, dejando un aire de suspenso. El peligro no había terminado. Solo habíamos sobrevivido, por ahora. Pasaron días desde nuestra última confrontación. La ciudad parecía normal, pero sabíamos que la calma era solo una ilusión. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada teléfono podía ser un rastreador, cada mensaje un peligro. Valeria y yo nos habíamos adaptado a la nueva realidad, sobrevivir era un arte. Vigilancia constante, movimientos calculados, confianza medida. Nunca pensé que mi vida pudiera girar así por un solo mensaje, dije, mientras caminábamos por la terraza de un edificio alto. Todo cambió en una noche. Valeria me miró, seria. Valeria me miró, seria. A veces, la cita correcta llega envuelta en peligro. Y la equivocada, puede ser la que te enseña a sobrevivir. Un silencio siguió. El viento movía su cabello y llevaba consigo el aroma de la ciudad despierta. ¿Crees que realmente hemos terminado con ellos? Pregunté. Con la red, los hombres del auto, mi novia. Nunca termina realmente, dijo ella. Solo aprendemos a estar un paso adelante. Pero hay algo que quiero mostrarte. Me llevó hacia un rincón oscuro de la terraza. Sacó un sobresellado. Mis ojos se abrieron al leer lo que estaba escrito, mi nombre, el de Valeria y la palabra sigue. ¿Qué es esto? Pregunté. Un aviso, dijo ella. No es solo la red que descubrimos. Hay alguien más. Alguien que nos observa desde antes de que todo comenzara. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Entonces esto nunca acaba? Pregunté, sintiendo miedo y adrenalina a la vez. Valeria me sonrió apenas, con ese aire de misterio que siempre la rodeaba. No. Pero ahora sabemos cómo jugar el juego. Y eso nos da ventaja. Miramos la ciudad desde arriba. La luz del amanecer se reflejaba en los edificios, pero en las sombras, la amenaza permanecía. Siempre al acecho. Entonces, seguimos, dije, con determinación. Seguimos, repitió ella, estrechando mi mano. Hasta el final. Y mientras nos alejábamos de la terraza,
El sobre permanecía en la mano de Valeria, como recordatorio de que el juego nunca termina. Porque algunas citas cambian tu vida para siempre. Y otras revelan que la verdadera historia apenas comienza. La ciudad parecía despertar, pero nosotros sabíamos que nada volvería a ser como antes. Valeria y yo caminábamos por calles desiertas, lejos de cualquier lugar que pudiera considerarse seguro. El sobre que había aparecido en la terraza todavía descansaba en su bolso, un recordatorio silencioso de que alguien nos estaba observando. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Pregunté, tratando de mantener la calma. Que no importa cuánto huyamos, siempre hay alguien más. Valeria asintió lentamente, sus ojos fijos en la distancia. Lo sé. Y eso nos mantiene vivos. Nos obliga a pensar, a movernos, a no bajar la guardia. Pero también nos da ventaja. Ellos creen que nos tienen atrapados. ¿Entonces qué hacemos ahora? Pregunté. ¿Seguimos corriendo toda la vida? No, dijo ella. Ahora jugamos con nuestras reglas. La próxima vez, seremos nosotros quienes los sorprendan. En ese momento, mi celular vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. Nos vemos pronto. No confíes en nadie. Mi corazón se detuvo. ¿Quién? Jadee. Valeria tomó el teléfono, leyendo el mensaje. Su rostro se endureció. Es alguien nuevo, dijo. No es la red, no son los hombres del auto, esto es otra cosa. ¿Otra cosa? Pregunté, sintiendo el miedo subir de golpe. Sí, respondió. Pero ahora sabemos algo fundamental, nunca subestimes lo que está detrás de las sombras. Ambos nos quedamos en silencio, mientras el sol se alzaba lentamente sobre la ciudad. La luz parecía prometer un nuevo día, pero la amenaza seguía allí, invisible, acechando desde algún lugar. Entonces, seguimos adelante, dije finalmente. Pase lo que pase. Exacto, susurró Valeria. Pase lo que pase. Y mientras caminábamos hacia la incertidumbre, supe que la historia no había terminado. Porque algunas citas no solo cambian tu vida. A veces, te preparan para un juego mucho más grande. Un mensaje final apareció en mi mente, esto solo es el comienzo. Y con eso, la pantalla de nuestra historia se cerró, dejando al espectador con el suspenso absoluto. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, oscura, silenciosa y expectante. Valeria y yo habíamos logrado sobrevivir a perseguidores, traiciones y engaños, pero ahora algo era diferente. Una sensación pesada flotaba en el aire, la calma era solo un truco antes de la tormenta. Siento que nos están observando, dije, con el pulso acelerado. No es la red, ni los hombres del auto. Es algo más grande. Valeria asintió lentamente, con los ojos fijos en la calle vacía. Lo sé. Por eso debemos movernos con cuidado. Cada paso cuenta. Cada decisión puede ser la última. Avanzamos por un callejón que conocíamos apenas. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el viento nocturno. Cada sombra parecía moverse, cada esquina podía ocultar algo peligroso. De repente, mi celular vibró otra vez. Un mensaje desconocido. El juego no ha terminado. Te veo. ¿Quién es esta vez? Susurré, con el corazón golpeando en mi pecho. Alguien que nos ha estado siguiendo desde el principio, dijo Valeria, con la voz fría y firme. Y que sabe más de lo que creíamos. Un ruido metálico se oyó detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente. Dos figuras emergieron de la sombra, pero no eran como los anteriores enemigos. No llevaban armas visibles, pero su presencia era intimidante, calculadora. Esto se pone peor, dije entre dientes. Valeria se colocó frente a mí, protectora. Entonces jugamos a nuestro favor, susurró. Esta vez, no somos víctimas. Somos quienes toman la iniciativa. Mientras avanzábamos, un tercer mensaje apareció en mi celular. No puedes escapar de tu destino. Un escalofrío recorrió mi columna. Todo lo que habíamos enfrentado, cada secreto y cada traición, parecía solo el prólogo de algo mucho más grande. Valeria, dije. Esto nunca acaba. Exacto, respondió ella, con una leve sonrisa. Y ahora entendemos algo importante, nunca se trata solo de sobrevivir. Se trata de anticipar el juego antes de que te atrapen. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras cruzábamos una avenida. Por un instante, la luna iluminó la silueta de alguien en el tejado de un edificio cercano. Ahí están, susurró Valeria.
No podía distinguir su rostro, pero el aire estaba cargado de amenaza. El juego no había terminado. Entonces, dije, con determinación. Seguimos adelante. Pase lo que pase. Valeria asintió. Pase lo que pase. Y mientras desaparecíamos entre las sombras de la ciudad, comprendí algo que nunca había imaginado. Algunas citas no solo cambian tu vida. Algunas citas te preparan para enfrentar un destino que apenas comienza. Y en la oscuridad, un mensaje final permanecía flotando en mi mente. Esto es solo el principio. El misterio permanecía. La amenaza seguía. Y nuestra historia apenas estaba comenzando. La ciudad despertaba lentamente. Sus calles iluminadas por la luz del amanecer parecían normales, pero nosotros sabíamos que nada volvería a ser igual. Valeria y yo nos encontrábamos en un lugar seguro, temporal, lejos de cualquier rastro de la red, de los hombres del auto, y de los misteriosos mensajes que nos habían seguido durante semanas. Sin embargo, la calma era solo aparente. Cada sombra, cada rumor, cada silencio podía esconder peligro. Nunca imaginé que un simple mensaje cambiaría mi vida así, dije, apoyándome contra la pared. Valeria sonrió apenas, con esa mezcla de misterio y determinación que la había acompañado desde el principio. Algunas citas no solo cambian tu vida. Te enseñan a sobrevivir. Y te preparan para lo que viene. Miré el sobresellado que había aparecido por última vez en su bolso. No lo abrimos. No era el momento. Era un recordatorio de que el juego nunca termina completamente, y que las sombras siempre están al acecho. ¿Y si todo esto vuelve? Pregunté. Si alguien más aparece. Entonces estaremos listos, respondió ella, firme. Porque ahora sabemos cómo movernos, cómo jugar, y cómo proteger lo que realmente importa. Un silencio envolvió a ambos. La ciudad parecía tranquila, pero el viento llevaba consigo un eco de amenaza invisible. Entonces, esto es un final, ¿verdad? Pregunté. Valeria me miró a los ojos. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de significado. No. Esto solo es un comienzo diferente. La historia no termina aquí. Solo cambiamos las reglas. Mientras caminábamos hacia la luz del amanecer, supe que habíamos sobrevivido a traiciones, mentiras y peligros inimaginables. Habíamos descubierto secretos que podrían destruir vidas. Pero sobre todo, habíamos aprendido algo fundamental. La verdadera fuerza no está en evitar el peligro, sino en enfrentarlo con inteligencia, con coraje, y con alguien en quien puedas confiar, incluso cuando todo parece perdido. Un último mensaje flotó en mi mente, como un eco del pasado. El juego nunca termina. Solo cambia de forma. Y así, mientras el sol iluminaba la ciudad, comprendí que algunas citas pueden cambiar tu vida para siempre. Pero otras te preparan para un juego mucho más grande, del que solo has visto la primera jugada.